Ok, listo. Bueno, muchachos, como siempre, muy buenas tardes o noches para todos. Bienvenidos a una nueva sesión en línea de nuestra formación. Antes de iniciar, pedirles disculpas. La semana pasada se me cruzó la sesión en línea del día martes con otra formación. Yo sé que les tengo agendado a ustedes ese espacio, sin embargo, por el festivo tuve ciertos inconvenientes. Y el día jueves esperé se reunieran con la persona encargada de la Oficina de Bienestar del Aprendiz, pero lamentablemente tampoco logró conectarse, entonces por eso no tuvimos encuentros la semana pasada. Sin embargo, ya se hicieron los ajustes correspondientes y continuamos, digamos, hablando con lo que vendríamos a revisar la semana anterior con respecto a la formación. Para eso, como siempre, les comparto pantalla. En este momento deberían estar viéndole. Vamos a revisar precisamente, de acuerdo a nuestro cronograma que tenemos para discutir o para socializarles el día de hoy respecto a la formación. Voy a dirigirme al cronograma de la fase y como se podrán dar cuenta, tenemos la entrega para esta semana de esta evidencia, la cual les comuniqué en el anuncio. Se trata precisamente de la selección de las herramientas de prototipado. Entonces, como se pueden dar cuenta, y esperando que no tuvieran dificultades en el desarrollo de las anteriores evidencias, avanzamos en la formación. En este caso, volvemos al componente de diseño de nuestro proyecto, más específicamente a la construcción del frontend, y básicamente iniciamos ahora sí con la construcción de nuestro proyecto, iniciando desde el front. Para estas semanas que vienen a continuación, específicamente para el mes de septiembre y esta semana que estamos finalizando, vamos a tratar de construir todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica o frontend de nuestro proyecto. Tenemos estas 6 evidencias. Inicialmente vamos a hablar en temas de diseño y de conceptos y fundamentos, y ya para finalizar, que es donde creo que vamos a trabajar un poco más, tenemos la construcción ahora sí del frontend del proyecto. Tenemos un frontend que va a ser común para todos, entonces creo no tenemos problemas, por lo cual, digamos, vamos a poder avanzar lo más que se pueda en ese proceso. Para esta semana, una evidencia, espero que no sea complicada y en la cual quiero mostrarles ciertas cositas interesantes. Entonces vamos a revisar precisamente la guía de aprendizaje, la evidencia que nos están solicitando y el material de formación que tenemos disponible. A partir de lo que nos encontramos en el material de formación, verificamos qué es lo que vamos a entregar como evidencia y pues, la alternativa que les quiero mostrar el día de hoy. Voy a hacer esa introducción del material muy rápido para que entremos a la práctica y les quede como el ejercicio que finalizaremos el día jueves. No sé si alguien tenga preguntas en este momento, dudas, inquietudes, o puedo proceder. ¿Me confirman, por favor, con reacción? Si estamos todos ok. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más? ¿Todo ok? Cristian, creo que ok. Listo, Breiner, perfecto. ¿Alguien más, por favor? Jennifer, Andrés Mauricio, José Ignacio, Jenny Caterine. Listo. Cristian Camilo, Jorge Andrés, Carolina, Andrés Mauricio, Rosero, ok. Listo. Entonces voy a continuar por aquí porque quiero mostrarles algo interesante. Nos vamos como siempre, fase de ejecución. Les recuerdo, pasamos de lo que fue la construcción de la base de datos y fundamentos de base de datos no relacionales y relacionales a lo que tiene que ver con la construcción del frontend de la aplicación. Recordemos que estamos en un proyecto web. Entonces vamos a construir una aplicación basada en tecnologías HTML, CSS y JavaScript. Eso sería lo que es el resultado final, por lo menos en el frontend de este mes
de septiembre. Pero antes vamos a hablar de ciertas cositas interesantes para tener en cuenta precisamente en ese diseño. La evidencia que vamos a revisar el día de hoy es selección de herramientas de prototipado. Y como parte de ese entregable o esa evidencia nos están solicitando la selección precisamente de una herramienta de prototipado. Vamos a buscar la evidencia. Esto fue algo que ya realizamos. Modelo de entidad-relación, bases de datos no relacionales, diagrama de la base de datos, algunas consultas, tanto en relacionales como no relacionales. Y por aquí pasamos a la actividad que nos interesa a nosotros, la siguiente actividad de aprendizaje. ¿Qué sería esta? Actividad de aprendizaje, crear interfaz gráfica de usuario en aplicaciones de escritorio, web y móvil. Para eso, disponemos de 48 horas y el material de formación, arquitectura de aplicaciones móviles nativas y herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido, donde la primera evidencia es la selección de la herramienta y lo que debemos incluir es un documento precisamente donde vamos a describir las principales funciones de la herramienta de prototipado. Es decir, van a navegar por la herramienta que seleccionemos, van a describir las secciones principales, un pequeño manual, un pequeño introducción a esa herramienta que estamos seleccionando. Y el archivo donde se realiza el prototipado, pero realmente lo que hacemos así es describir como la herramienta que vamos a utilizar, de las principales funciones y cómo la vamos a empezar a utilizar. Esa sería nuestra primera herramienta. Entonces vamos a hablar de prototipado de aplicaciones móviles nativas y híbridas como tal. Entonces me voy a ir a consultar el material de formación que nos dice son aplicaciones móviles nativas y herramientas de desarrollo modo híbrido, ¿sí? Desarrollo móvil híbrido que tenemos por aquí. Entonces, partamos de la arquitectura de aplicaciones nativas. Cuando nos metemos en como ya lo había anunciado tal vez en algún momento, cuando nos metemos en el área de construcción de productos digitales, porque ya no solamente deberíamos hablar de aplicaciones, sino de muchos tipos de productos digitales que pueden surgir de la utilización de nuestros dispositivos y de Internet como tal, pues encontramos que hay diferentes maneras en las que la gente precisamente o los clientes o los usuarios pueden acceder a este producto digital. Uno de esos, y digamos que el más utilizado hoy en día por el avance de la tecnología, tanto en el uso de energía como en la transmisión de información, ¿a qué me refiero? Los dispositivos móviles son tan utilizados porque se ha avanzado en el uso eficiente de la tecnología cuando se desarrollan nuevos microchips que permiten consumir menos energía de baterías, que a su vez tienen más eficiencia. Todo eso implica el avance de los móviles, lo mismo la velocidad de transmisión de información con la Internet que ha llegado más y más lejos. Entonces, lo que permite el auge de lo que conocemos hoy nosotros como dispositivos móviles, ¿cierto? Tenemos que tener ciertas cosas antes de empezar a tener en cuenta todo lo que abarca los dispositivos móviles. Y para eso, precisamente, nacen ciertas maneras de hacer las cosas o lo que nosotros comúnmente conocemos como metodologías. En ese caso, las metodologías ágiles, tal como lo mencionan aquí, han tenido mucha notoriedad, ya que permiten, digamos que para productos digitales basados en móviles o en este caso dispositivos, construir aplicaciones o productos, como lo mencioné anteriormente, de la manera más rápida y tan cambiante como el mercado lo necesita. Como vamos avanzando tanto, como hay tanta información, pues tenemos que avanzar a la velocidad de ese cambio precisamente, y las metodologías ágiles nos permiten eso. Entonces, inicialmente, antes de hablar de las arquitecturas como tal, estamos hablando de cómo se desarrollan las aplicaciones móviles, en este caso, de las metodologías que tan a la vanguardia van con el mercado cambiante de los dispositivos móviles. Entonces, las más usadas son las metodologías ágiles, según Amaya, bueno, aquí les mencionan y aquí está todo el proceso de diseño, similar a lo que hemos venido trabajando en el proyecto como tal, planificación, diseño, codificación, pruebas y lanzamiento. Y aquí encuentran ustedes, por ejemplo, la más notada, que sería Scrum, para el desarrollo de aplicaciones, con todo lo que implica precisamente todo el proceso. Aquí encontramos no una metodología, sino, digamos,
más que una metodología, sería una manera de desarrollar, y esto no solo aplica para dispositivos móviles, sino para cualquier software en general, y es desarrollo basado en pruebas. Más adelante lo vamos a tocar en nuestra aplicación, pero pues está asociado precisamente a la versatilidad que tiene el desarrollar productos cambiantes, nuevos, que vayan rápido, que vayan con el mercado, como los dispositivos móviles lo manejan. Entonces, básicamente, como ya lo han notado muchas veces, el proceso de desarrollo de un software, de una aplicación, tiene ciertas etapas. Y en el caso de las etapas de los dispositivos móviles, como les menciono, pues cada vez llegan más cosas nuevas, está cambiando muy rápido todo el ambiente, todo el entorno, todos los recursos, todas las ofertas. Nosotros tenemos que adaptarnos, y precisamente una manera de estar como al día con esto es aplicar estos tipos de metodologías. Y aquí tenemos un caso particular de desarrollar asegurándonos que el producto esté lo mejor posible. ¿Cómo se hace eso? Pensando en pruebas. Entonces, a diferencia de como anteriormente, creo, nosotros tenemos el desarrollo concebido de que empiezo a diseñar un producto, luego paso al proceso de definir más cosas, luego lo construyo, luego lo pruebo. Aquí se busca es primero probar que la cosa que nosotros vamos a hacer está bien. Y estoy literalmente diciendo primero probar. Entonces, en el desarrollo pensado en pruebas, que es más práctico, más a la práctica, pero pues está bien mencionarlo, lo que buscamos hacer es probar que la aplicación funcione. Literal eso. Entonces, ¿qué es lo primero que yo pruebo? Que tengo un inicio de sesión. Escribo la manera de probar que existe un inicio de sesión. Entonces, creo la prueba que se llama, ¿puedo ingresar al inicio de sesión? Ejecuto la prueba, que las pruebas básicamente son código probando más código. Como la prueba me va a fallar porque no existe una manera de iniciar sesión, tengo que solucionar esa prueba. Es decir, voy, creo el iniciar sesión. Vuelvo y ejecuto la prueba. Me va a pasar esa primera prueba. Paso a la siguiente acción que tengo que hacer, que es probando. Entonces, ¿puedo cambiar mis datos de usuario? Ejecuto la prueba. No puedo cambiarla porque no está la funcionalidad de cambiar datos de usuario. Tengo que crear la funcionalidad de datos de usuario, y en ese sentido es que voy construyendo mi software, basado en ir probando. Al final, cuando tenga el sistema construido, pues tengo todo un set de pruebas que me garantizan que el sistema esté funcionando, o por lo menos tenga toda la posibilidad de probarse. De manera pues que si yo introduzco un cambio en el futuro donde por error me tiré la página de inicio de sesión, ejecuto mi set de pruebas y él automáticamente detecta dónde está causando el error, eso que yo acabo de introducir. Eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos el backend, que creo que es la mejor manera de trabajarlo, pero me parece importante que aquí lo tengamos en cuenta. Les decía, para el desarrollo de aplicaciones móviles y las metodologías cambiantes y todo el ecosistema, pues fíjense cómo puede incluso ser todo lo que tiene que ver con la administración de un proyecto en cuestión de tiempos y de tareas, cómo puede ir organizándose un tipo de proyecto de estos. Aquí tenemos un ciclo de desarrollo basado en la metodología Mobile Lead. Fíjense que viene vía de planeación, documentación, liberación y todo lo que tiene que ver con solo construir una aplicación móvil en equipos de desarrollo evidentemente grandes. Si soy solo un desarrollador, pues en algún momento realizo todas estas tareas, pero no tiene que ser como está estandarizado. Sin embargo, es una muy buena práctica tal vez hacerlo. Sigamos avanzando y aquí es lo que viene interesante. Entonces, así como nosotros encontramos que hay diferentes tipos de dispositivos, cada dispositivo tiene su propio ecosistema sobre el cual se ejecutan esas aplicaciones. Aquí ya hablamos un poco más de teoría general de sistemas. Entonces, como ustedes sabrán, actualmente en el mercado existen dos sistemas operativos que predominan en los aplicativos móviles o en los sistemas operativos móviles, que es iOS para los teléfonos, iPhone y el iPad, que se llamaría iPad OS, pero que es una base similar, y Android para todos los otros tipos de, digamos, ¿cómo se llama eso? Manufacturadores, empresas que desarrollan el hardware para que esos sistemas operativos funcionen. En el caso de iOS, solo el hardware lo desarrolla Apple, es muy cerrado el ecosistema. En el caso de Android, existen diferentes marcas o proveedores o creadores de hardware que pueden ejecutar ese sistema operativo. Windows Phone, que aunque se menciona aquí, es un sistema operativo realmente
que Microsoft canceló, no siguió desarrollándolo, pero pues en su momento era como la tercera alternativa en el mercado. De pronto por el lado del mercado chino sí existen otras alternativas, sin embargo están basadas en Android o en el kernel de Linux, entonces es muy similar a su ecosistema. Digamos que los dos grandes alternativas son iOS y Android. Entonces, aquí tenemos en cuenta que el desarrollar para los aplicativos móviles estamos desarrollando para un sistema operativo en específico y tenemos que tener en cuenta tecnologías específicas. En el caso de Android tenemos el lenguaje de programación Java y Kotlin. En el caso de iOS podemos desarrollar en el antiguo lenguaje de programación Objective-C o en Swift, que sería el nuevo lenguaje de programación que está promocionando Apple para hacer las aplicaciones un poco más dinámicas con estas alternativas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sigamos hablando. ¿Qué tienen las aplicaciones nativas? Pues básicamente es la posibilidad de controlar el dispositivo. Esa es la gran ventaja que tienen las aplicaciones nativas. Controlar el hardware del dispositivo, cámaras, sensores como el acelerador, como el giroscopio, Bluetooth, Wi-Fi, todo lo que ustedes tengan en el dispositivo disponible lo podemos controlar con las APIs a nivel nativo del sistema ejecutándose. Mejor optimización, mejor uso de recursos, menos consumo de energía, más seguridad, todo lo que ustedes consideren que puedan el dispositivo hacer propiamente en su dispositivo, pues lo tenemos la opción disponible a través de las aplicaciones móviles. Aquí tenemos la arquitectura de una aplicación. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Cada vez que nosotros pensemos en una aplicación móvil, ya que hemos venido avanzando un poco en el desarrollo de productos digitales, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nuestra aplicación móvil realmente es un cliente del software que nosotros estamos desarrollando. La aplicación de Instagram es un cliente de una base de datos, un sistema mucho más grande de Instagram. La aplicación de WhatsApp es un cliente mucho más grande de un software servidor que sería WhatsApp. Todo el protocolo de comunicación es a través de Internet, como ustedes se imaginan. Y lo interesante es precisamente que cuando nosotros creemos que estamos desarrollando una aplicación móvil o cuando escuchamos decir, es que yo quiero crear una aplicación móvil que haga esto, realmente estamos construyendo un cliente de algo mucho más grande. ¿A qué me refiero un cliente? A una pieza de software que se conecta a un servidor o a un servicio mucho más grande para leer o para enviar datos, tal como funcionan los clientes de las bases de datos, tal como funciona el cliente para conectarnos por SFTP, tal como funciona el cliente para conectarse por SSH, tal como funciona GitHub o la aplicación de GitHub para conectarse a GitHub remoto. Todo nuestro software básicamente se vuelve en un cliente de un servicio externo que funciona en Internet. Porque como se pueden ustedes imaginar, ¿dónde está el server de base de datos que se ejecuta cuando yo guardo mis datos en Instagram, cuando publico una foto? Ustedes se imaginan, no guardamos todas las bases de datos de todos los usuarios de Instagram en nuestro dispositivo. Tenemos un punto central, que en este caso es el servidor, y la aplicación que tenemos en nuestro dispositivo es solo un cliente de ese gran servidor de aplicación que está ejecutando Instagram, WhatsApp, YouTube, todo lo que ustedes consideren. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando una aplicación móvil. Por lo general, aunque tenga procesamiento, haga acciones dentro del dispositivo, realmente lo que hace es para consumir información que está seguramente en Internet. Aquí lo menciona. Entonces, sigamos hablando. Para poder construir las aplicaciones que van muy atadas a tecnologías específicas y muy propias de entornos o ecosistemas, pues cada proveedor de ese ecosistema suministra precisamente la herramienta con la que nosotros podemos construir las aplicaciones. En el caso del ecosistema de Apple, ellos suministran un entorno de desarrollo que se llama Xcode, que solo funciona en sus dispositivos. No podemos ejecutar Xcode en Windows, no podemos ejecutar Xcode en Linux, no podemos ejecutar en ninguna aplicación de iOS en otro ecosistema que no sea el que ellos suministran. Entonces es un poco más cerrado, pero es el más rentable porque, digamos, el que tiene más cobertura y adicionalmente es el que
más marketing ha tenido a la medida que ha salido y todo lo que ustedes consideren. Por eso, digamos, en este punto descartaríamos Xcode como herramienta de prototipado para el desarrollo de aplicaciones en iOS. Luego viene la alternativa de Google, que es precisamente Android, y ellos suministran en este caso un entorno de desarrollo que se llama Android Studio, el cual nos va a permitir desarrollar aplicaciones móviles para dispositivos Android en nuestros computadores Windows en este caso. Y finalmente tenemos Visual Studio Code, que sería la alternativa para Windows Phone, aunque les menciono, pues ya no está en uso esa aplicación. Digamos, el editor como tal sí funciona para otros tipos de recursos. Para la plataforma Android tenemos ciertas consideraciones, aquí se mencionan diferentes versiones, entonces, como tenemos tantos proveedores de hardware, por ejemplo, por darles ejemplo, Lenovo, encontramos dispositivos móviles o smartphones de Lenovo, LG, Samsung, Motorola, Nokia, los que ustedes más conocen, Xiaomi ahora, Oppo, todas estas marcas chinas, todo esto, ¿qué es lo que pasa con precisamente los inconvenientes que tiene Android como ecosistema? Se llama fragmentación. Y es que como existen tantos fabricantes, esa sería la traducción exacta de manufacturers, fabricantes, no tenemos como un estándar para definir las capacidades del hardware. Entonces, por ejemplo, Nokia dice, no, yo voy a hacer dispositivos móviles más económicos para clase baja, por ejemplo, de ejecución baja o de rendimiento bajo. Entonces, no podemos darle todas las características que Android les ofrece. Entonces les voy a ofrecer una versión anterior de Android que sea para el hardware que yo quiero vender. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. Como existen tantos fabricantes, pues existen diferentes versiones que suplen las necesidades de cada fabricante. Así como existe la gama alta, por ejemplo, que es donde se ejecuta lo más nuevo del sistema operativo, que en el caso de Google, cada año crea su propio dispositivo donde controla hardware y software, similar a lo que sí pasa en iOS o en iPhone, donde Apple se asegura de que la última versión se ejecute en los últimos modelos y por eso es que, digamos, ellos no tienen fragmentación y la ejecución, digamos, es tan limpia para los usuarios, porque no se enfrentan y tienen un control de lo que puede suplir el hardware y el software en este caso. Aquí tenemos las versiones de Android, aquí tenemos más o menos cómo se ejecuta en términos de tecnología una aplicación, y esto sí es arquitectura de Android en nuestro sistema o en nuestros equipos. Déjenme y lo hago un poco más pequeño. Entonces tenemos diferentes colores. Cada color identifica un componente de la aplicación y un componente del sistema operativo en funcionamiento. Desde la parte inferior pueden ver que lo que se ejecuta en un dispositivo Android es un kernel del sistema operativo Linux. Este kernel son todas las librerías que se encargan de controlar el sistema como tal, el hardware como tal del dispositivo que ustedes tienen en la mano en este momento. O en la parte superior de ese kernel que se ejecuta a nivel del sistema, tenemos la capa de abstracción del hardware. Entonces tenemos la disponibilidad de comunicarnos con cualquier hardware de audio o el Bluetooth o la cámara o sensores o pantallas o todo lo que ustedes consideran. Encima de eso se ejecutan diferentes software o librerías que permiten controlar el hardware como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos el kernel de Linux ejecutándose, hagan de cuenta, es el motor del dispositivo, entonces es el motor del vehículo que nosotros estamos operando. Luego tenemos una capa de abstracción del hardware. ¿Y qué sería esa capa de abstracción? Haciendo una analogía con un carro, podría ser como la caja de cambios, si lo entendemos así, o todas las conexiones que tiene disponibles el motor para funcionar. Luego en la parte superior tenemos las librerías nativas, es decir, los protocolos de comunicación o los lenguajes por los que yo me puedo comunicar con esos dispositivos que están abajo. Entonces tengan en cuenta que este sí sería como la caja de cambios. Entonces si yo le digo a la caja de cambios primera, el motor hace algo o la caja hace algo, posteriormente el motor hace algo. Si yo le digo a la caja de cambios segunda, el motor del vehículo hace otra cosa y así sucesivamente.
Y a través de todo eso tenemos la ejecución de Android como tal o el sistema operativo, quien se encarga de administrar todo esto que se está ejecutando. Para comunicarme con la caja de cambios tengo un tercer interventor allí, por decirlo de alguna manera, que es, digamos, el lenguaje de programación que yo he seleccionado para la aplicación que yo estoy haciendo, que en este caso es Java, por ejemplo, en la aplicación que yo estoy ejecutando. Entonces, Java con sus clases, con sus funciones, permite controlar las librerías nativas que a su vez permiten que Android haga ciertas cosas o no. Y finalmente tenemos nuestra aplicación en la parte superior, que hace, puede ser un calendario, que puede ser un cliente de correo, que puede ser un cliente de una cámara o una aplicación de cámara o una aplicación de llamadas o la aplicación de Instagram o la aplicación de Facebook. Todo eso funciona, todo eso está justo debajo de nuestras aplicaciones para hacerlos funcionar. Entonces, nuestra aplicación se comunica con Java, que es el lenguaje de programación. Java tiene sus propias librerías que se comunican con las librerías nativas del sistema operativo, que son administradas por Android, que finalmente le permiten comunicarse con el hardware a través del kernel de Linux. Todo eso es lo que se hace en el sistema operativo. Más adelante, de pronto a profundidad, lo podemos ver en nuestro backend, pero a nivel de servidor. Digamos que no a nivel de aplicaciones móviles, pero es algo que podemos en algún momento visualizar. Aquí tenemos la estructura de una aplicación ya, la arquitectura de una aplicación, cuando está organizado el código. Tengan en cuenta que esto es en tiempo de ejecución, cómo funciona la aplicación en el momento en que yo la uso en mi dispositivo. Toda esta comunicación existe. Y aquí se habla de arquitectura, es cuando yo estoy construyendo los archivos de mi aplicación. Entonces tenemos una actividad, un modelo, un repositorio, ¿sí?, que se puede comunicar con la base de datos, y un servicio web que es para que se comunique con Internet. Eso lo podemos ver un poquito más adelante. Continúo por acá y aquí ya nos hablan precisamente es de qué podemos hacer para ejecutar el cliente que nosotros necesitamos, que en este caso puede ser Android Studio. Android Studio no es otra cosa que un editor, como lo mencioné anteriormente, para crear aplicaciones en Android, y en el paso a paso que se están dando cuenta les va a permitir no solo instalar el editor y todo lo que necesiten para hacer funcionar las aplicaciones, sino poder probarlas a través de dispositivos virtuales o emuladores, como bien lo mencionan aquí. Entonces, este editor o este entorno de desarrollo nos garantiza que podemos simular el uso de la aplicación en dispositivos simulados, en dispositivos virtuales. Aquí se controla toda la versión que tenemos disponible y nos va a permitir, digamos, de alguna manera construir aplicaciones Android. Para nuestro proyecto no vamos a construir aplicaciones nativas. Eso lo tienen que tener, por favor, en cuenta. No nos va a dar el tiempo para todo lo que requiere construir una aplicación nativa, ya sea Android o ya sea en iOS. Vamos a ver una alternativa diferente antes de avanzar en el proceso. Preguntas, dudas, inquietudes hasta este momento. Andrés Mauricio, ¿tiene una pregunta? Buenas tardes, profe. Pues, bueno, no vas a construir solamente aplicaciones web, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, por ejemplo, en eso de Visual Studio, el de Sí. profesional es digamos que el 30 de este mes, ya no hay soporte para Mac, y Ok. que cada fabricante de móvil, además de configurar, digamos, Android, es decir, ellos modifican, digamos, la estructura la arquitectura del sistema operativo para sus dispositivos. Por ejemplo, hay dispositivos que permiten actualizar 2 hasta 4 versiones. Y, por ejemplo, la de Motorola, ¿no? Motorola solamente permite 2. Es decir, por ejemplo, si uno compra un celular de Android 13, solamente le permite hasta el Android 15 actualizar. Y en cuanto a, bueno, eso de Visual Studio Code, hay una parte que dice que sí es un editor, ¿no? Pero hay una partecita que nos muestra, por ejemplo, podemos ver el código, lo podemos ver en Java, Uh -huh. y yo no sé, otro tipo de lenguaje,
Lo que como pasa es que ahí antes, se confunde como antes se desarrollaba así. con el nuevo editor que es Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor como tal. Y aquí se habla de Visual Studio, que era todo un entorno de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia de entorno de desarrollo con editor? Editor es solamente el que podemos ver el código y editarlo. Entorno de desarrollo nos permite simular el dispositivo, tiene todo lo que la configuración que requiere de pruebas. Entonces es más grande que un editor como tal. El que usted menciona tal vez el editor Visual Studio, que es el que usamos para crear aplicaciones móviles, para que lo tenga en cuenta. Perdón, aplicaciones web. El que yo tengo instalado por acá, que siempre lo vamos a utilizar de aquí en adelante, que es Visual Studio Code, que es una versión mucho más pequeña de lo que anteriormente se llamaba Visual Studio, que era para crear aplicaciones de escritorio y todo este tipo de cosas. ¿Listo? Voy a dejarlo ahí para saber si podemos avanzar. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Esto es Visual Studio Code, pero es solo un editor de archivos de texto con lenguajes de programación. No ejecuta, no compila más allá de lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso le menciono. Vamos a desarrollar esta actividad en tanto Brainer nos hace la pregunta o el aporte que tiene aquí en este momento. Profe, entonces, hola, buenas noches. Profe, entonces, la actividad antes, ¿cuáles son las herramientas? Ya no se me adelante y precisamente voy corriendo para ver si no nos extendemos. Pero ya les voy a mostrar algo. Listo. Entonces, para cerrar de hablar de este tema, vamos a desarrollar esta actividad con los que están aquí pendientes. Me dicen las opciones y en dónde la coloco y vamos avanzando. Entonces, Xcode, ¿qué es? Un entorno de desarrollo, una versión de Android, una metodología o un lenguaje para dispositivos móviles. ¿Quién me da esa respuesta? Un editor de Apple, ¿De qué? Es un entorno de desarrollo. Excelente. Muchas gracias. La siguiente, Visual Studio. También. Excelente. Android 5 Lollipop. Esa es una versión de Android. Listo. Tiene el nombre de una, no sé. Mobile ¿Qué es? También. ¿Es un qué? También Mobile es ID. Mobile ID, sí. Metodología. Metodología, listo. TDD. La metodología también. Ese es como de pruebas. Exacto. XP. Otra Esa es metodología. una metodología. Perfecto. Android 8 Oreo. Una versión de Android. Listo. Objective-C. Un lenguaje de programación que utiliza Apple. Android Studio. Android El Studio entorno. es el entorno de desarrollo. Excelente. Scrum. Una metodología. Exacto. Android 4 KitKat. Una versión. Java. Okay. Lenguaje de programación. Un lenguaje, finalmente C# es un lenguaje de programación. Y C-Charts también. Profe, y el F-Charts, que me puede comentar, profe, del F-Charts. C#, este. ¿Sí? ¿O usted conoce otro que se llama F-Chart? C#. Bueno, listo. Entonces, importante tener en cuenta en esto que acabamos de hablar. Las aplicaciones móviles nativas compiten siempre con otros tipos de arquitecturas y van a encontrar de aquí en adelante que todo el mundo quiere construir aplicaciones móviles. No está mal, pero son, en mi opinión, casos específicos donde realmente una aplicación móvil es utilizada. Es todo un ecosistema aparte, es decir, aparte de lo que van a construir en web, las aplicaciones móviles y todo el performance, optimización, buenas prácticas que gira en torno a la construcción de aplicaciones móviles, van a ver que es muchísimo igual o mayor que lo que es en aplicaciones web. Temas de seguridad, de eficiencia, consumo de recursos, consumo de todo lo que ustedes se imaginan. Quienes se especialicen en esa área tienen garantizado, digamos que van a tener que perfeccionarse precisamente en ese entorno. Y ahora, teniendo en cuenta que tenemos dos sistemas operativos y dos grandes tecnologías, pues básicamente especializarse en ese ecosistema. Existen alternativas a esos ecosistemas, pero digamos que si queremos tener la mejor
performance, es decir, la mejor ejecución en términos de eficiencia, de todo lo que complica eficiencia, uso de recursos, como insisto, memoria, energía, que es muy importante. Digamos, yo construiría una aplicación móvil nativa porque puedo garantizar que consumo el mínimo de energía del dispositivo móvil. Controlo al máximo la memoria, los procesos, las ejecuciones, la CPU, todo eso es lo que implica tener una aplicación móvil. Entonces, si no estamos haciendo parte de un proyecto que requiera todo eso, pues finalmente creo que el proyecto no necesitaría una aplicación móvil. Si es así, tenemos una tercera alternativa, que sería en este caso las aplicaciones móviles híbridas. Lo importante a tener en cuenta, insisto, en las aplicaciones nativas es lo que se requiere para construirlas, entender muy bien que la arquitectura implica la construcción de un cliente bastante completo. Me refiero a todo lo que implica el desarrollo de la aplicación. Hay que tener en cuenta todo eso cuando lo estamos desarrollando, que no solamente es construir la aplicación, sino que seguramente esa aplicación funciona como cliente de un servicio más grande, que hay 2 sistemas operativos, que la arquitectura es en función del uso de los recursos del dispositivo, que el diseño es centrado en el usuario, y vamos a ver un poco más de eso. Eso es lo que debemos tener en cuenta en el caso de las aplicaciones móviles. Vuelvo ahora sí a hablar de las aplicaciones o de las terceras, digamos una alternativa que nosotros tenemos, y es las aplicaciones o la construcción de diseño y desarrollo móvil híbrido. ¿Qué es lo que se trata de hacer aquí? De pronto, tener en cuenta que no necesariamente nosotros tenemos que construir una aplicación súper compleja. Así es como yo las veo. Las aplicaciones móviles nativas es porque realmente necesito consumir al máximo los recursos del dispositivo, o mis procesos, o el mercado en el que yo estoy necesita que mi cliente esté conectado todo el tiempo. Ejemplo, las redes sociales, ejemplo, los bancos, ejemplo, los correos electrónicos, comunicaciones empresariales, todo ese tipo de cosas que realmente nosotros estamos como clientes o como usuarios conectados al dispositivo. Pero en otras alternativas, en otros mercados donde el usuario muy de vez en cuando se conecta a la aplicación, pues no requerirá una aplicación nativa. Podemos utilizar una tercera opción. Y esa tercera opción es donde buscamos precisamente utilizar tecnologías existentes en la web, por ejemplo, para construir aplicaciones móviles. Entonces, para eso debemos tener ciertas cosas en cuenta. Existen diferentes tipos de interfaces en las aplicaciones, y aquí aplican no solo para lo móvil, perdón, no solo para lo híbrido, sino también para lo nativo, pero pues se menciona más en esta área porque, digamos, la parte técnica no tiene tanta relevancia porque, digamos, es una tecnología que ya conoceríamos, que en este caso es las tecnologías web. Entonces, existen diferentes tipos de interfaces de usuario. ¿Qué es una interfaz? La manera en la que yo como usuario me comunico con, bien sea con el dispositivo o con mi producto, o como la comunicación, es decir, cómo interactúo, para mí es una interfaz. Existen interfaces de usuario, interfaces específicas e interfaces lógicas como tal, que serían APIs o APIs del dispositivo. Entonces, la interfaz de usuario, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos, ¿cierto? Con lo que constantemente estamos en comunicación. Si no tenemos problemas visuales, si tenemos problemas visuales, esa interfaz debe estar adaptada precisamente, ser inclusive para que nuestra aplicación la pueda usar cualquier persona que tenga esas dificultades. Interfaces de voz, muy ahora utilizadas con estos clientes que tenemos o asistentes que seguramente seguirán con el uso de la inteligencia artificial avanzando en esta área. Interfaces de texto, como pueden ser los comandos en línea. Interfaces naturales, como pueden ser las nuevas, digamos, interacciones que se realizan con realidades mixtas o virtuales. Y interfaces un poco más avanzadas, como pueden ser cerebro-ordenador, que en esta área hago mención a la nueva empresa, o a la empresa de Elon Musk, que se llama Neuralink, que ya logró permitir que una persona sin ninguna movilidad controlara un ordenador a través de ondas cerebrales solamente. Entonces es supremamente interesante lo que podemos llegar a hacer. Nosotros nos enfocaremos en esta área. ¿Y por qué se menciona esto precisamente en las interfaces, en el desarrollo móvil híbrido? Porque, como les menciono, el tema técnico no es tan complejo como de pronto sí lo puede ser en el desarrollo móvil nativo. Estas son cosas que se tocan en las dos áreas, pero aquí se enfatiza en que, ya que tenemos la facilidad de construir la aplicación móvil híbrida, pues enfoquémonos entonces en darle más importancia a cómo la vamos a utilizar.
Tenemos la historia de las interfaces, que precisamente Apple tiene algo que ver allí cuando compró Xerox, cuando desarrollaron la primera interfaz gráfica y cuando empezaron a construir el mouse como tal. Todo eso es supremamente interesante que lo puedan leer. Pasamos al diseño de interfaces para aplicaciones y aquí haríamos interfaces visuales para el desarrollo de aplicaciones móviles como tal. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, el hecho de interactuar con un dispositivo, primero, más pequeño que una pantalla de un ordenador, segundo, más práctico que una pantalla de ordenador, donde nuestra interfaz física es precisamente tal vez las manos y la pantalla del dispositivo, no tenemos periféricos como es un mouse o como es un teclado, pues esa interfaz evoluciona precisamente para que el usuario pueda interactuar con los periféricos que cuenta, que en este caso es la pantalla. Por consiguiente, para tener esa pantalla, lo natural es que nosotros toquemos esa pantalla. Entonces, los dispositivos móviles o las interfaces visuales de dispositivos móviles tienden a ser más grandes, buscando siempre el táctil, buscando mostrar mayor información, digamos, a través de gestos o a través de interacciones un poco más, por decirlo de alguna manera, grandes, enfocados en el touch o en el tocar que tenemos como usuarios precisamente. Legibilidad y contraste, entonces aquí tiene que tenerse en cuenta que no tenemos una gran posibilidad de mostrar información al usuario, tenemos pantallas más pequeñas, por lo cual la información tiene que ser mucho más precisa, mucho más fácil de usar, mucho más usabilidad en el momento en que va a interactuar nuestro usuario. Aunque hoy en día nuestros usuarios están muy adaptados a utilizar este tipo de interfaces, pues no está de más que nosotros pensemos en esto, en los detalles. La estructura de la información cabe relevancia, las fuentes, pero eso todo implica todo lo que tiene que ver con el área de diseño gráfico, que en algún momento tal vez lo hablamos, o que seguramente a ustedes les va a parecer curioso cuando revisen este material de formación. Tenemos diferentes patrones precisamente al usar las aplicaciones que hemos adquirido ya sea como nativos o como nativos digitales o como adaptadores de estas tecnologías. Entonces, por lo general, nosotros ya tenemos grabados y nuestros usuarios ya tienen grabados los iconos que representan configuración, el que representa mensajes, el que representa llamada. Entonces ya estamos haciendo una analogía en ese lenguaje visual. Ya tenemos ese lenguaje visual adaptado, por lo cual, digamos, debemos respetar esos patrones cuando estamos construyendo y apoyarnos precisamente en esos lenguajes y esos patrones cuando estamos construyendo las interfaces visuales de nuestros dispositivos. Lo mismo utilizar el color, es muy común para nosotros asociar colores con sensaciones, por lo cual debemos utilizarlos y tenerlos en cuenta cuando lo vayamos a utilizar. Lo que mencionaba de los iconos, bueno, la dimensión semántica, semiótica, esto tiene que ver con el sentido de las cosas. Es decir, si nosotros buscamos una papelera, tenemos de una vez un mensaje asociado a basura, a borrar, a eliminados, ¿cierto? Tendemos de una vez a buscarle ese sentido a esa, en este caso, icono que estamos viendo. Y así sucesivamente lo podemos ir encontrando. Por acá, tener en cuenta lo que les mencionaba, usabilidad funcionales y funcionalidad de las aplicaciones. Entonces, qué tan efectiva, eficiente y usable puede ser. Esto es supremamente importante cuando estamos desarrollando nuestras aplicaciones y eso tiene que ver precisamente con la experiencia de nuestros usuarios. Ustedes van a decir, pero ¿por qué insiste de pronto tanto en eso? Y yo les puedo decir lo siguiente. La facilidad de uso que tenga la aplicación puede determinar si el éxito del negocio surge o no. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos una aplicación de un banco donde es fácil hacer préstamos, donde no se nos da retroalimentación, donde se muestra el icónico diciendo, uy, lo logró, donde se muestra un letrero en color verde que felicitaciones, su préstamo fue aprobado, muy seguramente tiene muchas mejores garantías de que esa aplicación venda bastantes préstamos o como sea que sea el negocio, a una aplicación que sea totalmente rígida, que no se le dé una muy buena experiencia al usuario y donde finalmente haga que se quiebre el negocio porque finalmente no obtuvo los clientes. Entonces, al momento de nosotros interactuar con los productos digitales, vemos que tiene mucha relevancia esto que les estoy mencionando
y que es factor importante en la construcción de nuestros productos digitales. Sigo por acá mencionándoles lo que tenemos en el material de formación, que la invitación en este caso es que lo revisen detenidamente pensando en esto que les estoy mencionando yo en este momento. ¿Listo? Continúo por acá. Un segundo. A ver, creo que esto se congeló. Perfecto. Fases de diseño, como se pueden imaginar, siempre hay etapas en el proceso de construcción de un diseño de una aplicación, tal cual en nuestro software. En este caso tenemos prototipado, maquetación, lo que ya hemos venido pensando. Y reitero, el diseño de las aplicaciones móviles es centrado en el usuario. En realidad, en cualquier producto que nosotros construyamos, ya sea un software web o una aplicación nativa para Windows, para Mac, para cualquier sistema operativo, nosotros debemos enfocarnos en el usuario. Sin embargo, tiene mucha más importancia, como les menciono, en las aplicaciones móviles por la manera en que nosotros interactuamos precisamente como usuarios con ella. Les puedo decir, por favor, revisen si no han tenido la posibilidad de analizar creo que es documental no documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Y piensen desde el área de diseño, piensen desde la construcción de las aplicaciones, piensen desde estos temas que estamos hablando en eso que mencionan en ese documental. Me parece increíble cómo la tecnología y lo que nosotros tenemos la capacidad de construir, lo que estamos adquiriendo, aprendiendo para crear, puede llegar a abarcar tantas cosas de la vida de las personas. O sea, me parece increíble cómo las empresas utilizan psicólogos para diseñar las interfaces gráficas de las aplicaciones móviles y así garantizar que los usuarios estén conectados para al final del día poder vender más anuncios, dado el resumen que les menciono en esa aplicación. Tenemos diferentes técnicas de construcción. Aquí pueden ver ustedes un poquito más. Y finalmente por acá vamos llegando a la ejecución como tal de las aplicaciones. Bueno, aquí tienen todo un proceso de navegación y lo interesante que viene en diferente de las aplicaciones móviles a las aplicaciones de escritorio. El tema es de cómo lo usan los usuarios y más específicamente la navegación dentro de esas aplicaciones. Entonces tenemos estructuras lineales que aplican similar a lo que teníamos en las aplicaciones web o lo que nosotros vamos a construir de nuestro proyecto, donde vamos guiando al usuario en cada una de las vistas, por decirlo de alguna manera, o las pantallas que él va a ver. Desde aquí pasa para acá, de aquí pasa para allá, si hace esto pasa para allá, de aquí pasa para allá. Eso funciona en las aplicaciones móviles y en las aplicaciones web, como les he mencionado anteriormente, en aplicaciones de escritorio, en aplicaciones nativas, en aplicaciones a nivel de consola, bueno, todo lo que ustedes se imaginan. Pero particularmente en las aplicaciones móviles existen otras estructuras. La navegación tiene diferentes estructuras. Puede ser jerárquica. Entonces, yo de la pantalla de inicio donde está mi perfil, veo mis fotos. O de la pantalla de noticias, donde están todas las noticias que yo estoy viendo hablando de Instagram, o de las publicaciones de Instagram, veo los comentarios de una publicación en específico. Entonces, háganse el mapa mental jerárquicamente cómo están construidas esas vistas. Y finalmente tenemos estructuras aleatorias. Por ejemplo, donde los gestos entran a tomarse en cuenta. Pueden ser las redes sociales un ejemplo de aplicaciones jerárquicas. Háganse un mapa mental rápidamente de cómo funciona la navegación dentro de Instagram y traten de identificar cuáles están usando, cuál estructura estarían usando esa aplicación, si usan Instagram o WhatsApp para ser más exactos. Una lineal, una jerárquica o una totalmente aleatoria. Pensemos en que yo en WhatsApp tengo todos los botones de navegación principales abajo, que puedo estar en configuración, pero que si le doy clic hagan mensajes, me voy a chats, que si entro en un chat me veo las personas que están, o ponle que estoy escribiendo en el chat, que si el chat es de grupo veo muchas personas, que si le doy clic al botón del usuario, o perdón, al icono del usuario, si le doy tocar o touch, me voy al perfil del usuario o solo los mensajes del usuario. Entonces, todo ese tipo de cosas se contemplan, en este caso, en las aplicaciones móviles. Las aplicaciones de escritorio, si hacemos un análisis, vamos a ver que es o móviles o web, vemos ver que es mucho más lineal el proceso y nosotros controlamos como desarrolladores un poco más el proceso. Tener en cuenta en las aplicaciones híbridas
que lo que se busca precisamente en esta tercera alternativa es tener una solución que funcione para los diferentes ecosistemas, ya sea móviles en Android, móviles en iOS o en iPhone, móviles en otras pantallas como puede ser televisores o cualquier cosa que pueda tener internet. Pues un gran dilema de hacer ese tercer alternativa es el uso de las pantallas o cómo se ubica la información en las pantallas, y eso es lo que nosotros al final del día tenemos como se llamaría eso, como dificultad cuando estamos construyendo una tercera alternativa, que es la que vamos a construir basado en un cliente que funcione para todos. El gran obstáculo, diríamos, es adaptar la información a los diferentes dispositivos o pantallas que existen, y ese sería el objetivo a tener en cuenta. Dicho esto, importantísimo tener en cuenta entonces sobre las aplicaciones móviles, móviles híbridas es una tercera alternativa donde buscamos utilizar tecnologías web que ya existen y poderlas utilizar precisamente en los dispositivos móviles o en cualquier dispositivo. Para eso utilizamos o existen tecnologías como por ejemplo las PWA, que serían aplicaciones web progresivas, que actualmente se están adaptando, digamos que es una gran alternativa que en algún momento esperamos funcione de la mejor manera posible, o aplicaciones totalmente híbridas, como por ejemplo Capacitor.js. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos tecnologías? La primera es un estándar para que a través del navegador del dispositivo, Google Chrome, o Safari, o Firefox, o Brave, o Opera, o cualquiera de los que ustedes conocen, Microsoft Edge, podamos interactuar y hacer que el usuario perciba nuestra aplicación web como una aplicación nativa. Esa es una alternativa que no tiene tanto posibilidades de controlar el hardware, pero que ha venido avanzando de manera interesante en este campo. Esa es una alternativa. Entonces, totalmente con tecnologías web podemos simular el comportamiento de una aplicación nativa para los usuarios de nuestros servicios, ¿cierto? Aquí les comparto un enlace, en este caso en el chat de la videollamada. Otra alternativa de esa tercera rama de aplicaciones híbridas es encapsular nuestra aplicación web en una aplicación nativa. ¿Cómo se hace esto? A través de estas tecnologías. Por ejemplo, Capacitor.js lo que hace es que creó un entorno en el que metemos el código JavaScript, CSS y HTML en una aplicación nativa y se la entregamos al usuario. No a través del navegador, no directamente a través de Internet, sino a través de las tiendas de aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Como les digo, ellos nos ofrecen un ecosistema en el que nosotros construimos nuestra aplicación nuestra aplicación web normal, y la empaquetan en una pequeña aplicación para que ellos puedan posteriormente entregarla, o para que nosotros podamos posteriormente entregarla. Esto sí es híbrido como tal. Esta alternativa nos permite crear aplicaciones que se suben a las tiendas, que las personas tienen que buscar a través de las tiendas, pero que funciona finalmente con HTML, CSS y JavaScript. Esa sería la segunda alternativa de la tercera categoría, por darles un ejemplo. De la segunda categoría, aplicaciones nativas, aplicaciones web y aplicaciones híbridas, ¿cierto? Una tercera categoría. Y tenemos una final, cuarta categoría, que serían aplicaciones multiplataforma, que es la que yo quiero que utilicemos. Van a ingresar, por favor, a esta página web que yo les estoy mostrando. Flutter Flow nace de la necesidad de tener precisamente flexibilidad al momento de construir aplicaciones móviles. Con el avance precisamente de los lenguajes de programación y todo lo que hemos tenido como necesidad de construir y solventar ya sea costos, tiempos, recursos en diferentes aplicaciones, teniendo en cuenta que tenemos dos ecosistemas grandes o tres ecosistemas, web, iOS y Android, entonces se busca la manera de poder solventar esa necesidad. Para eso existen lenguajes de programación que son multiplataforma, como por ejemplo Flutter.
Entonces, Flutter, que es un lenguaje de programación que permite crear aplicaciones para cualquier dispositivo, fíjense que es multiplataforma, se ejecuta en cualquier sistema operativo, que a nivel técnico nos permite crear, como cualquier lenguaje de programación, aplicaciones, pero que en este caso nosotros nos vamos a soportar en una cliente que existe para Flutter, que se llama Flutter Flow. Este es el prototipo que yo quiero que construamos utilizando esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que hace Flutter Flow? Flutter Flow nos ofrece un entorno de desarrollo, por decirlo de alguna manera, que va a construir aplicaciones nativas de Flutter y que se puede utilizar en los dos sistemas operativos. Va orientada a, como se pueden dar cuenta, como lo están viendo en pantalla, a no echar código como tal de Flutter, que es el lenguaje de programación, sino a reutilizar los elementos y construir la aplicación de manera visual. Tiene que ver con el nuevo auge de tecnologías low code, seguramente habrán escuchado, o no code, de programar sin tener que escribir código. Entonces, esto no es que no nos permite escribir código, sino que lo hace a muy bajo nivel y utilizando herramientas gráficas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a construir el prototipo de una aplicación o una cliente para nuestro proyecto utilizando esta alternativa. No va a ser Android Studio, no va a ser Xcode, sino que nos vamos a enfocar en construir una aplicación en Flutter Flow que por lo menos se ejecute como cliente de nuestro proyecto final. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, entonces en la evidencia 1, la herramienta que uno va a escoger ejemplo son Correcto. ese tipo de herramientas que para el desarrollo móvil, ¿cierto? No Yo le diría que la no evidencia que React. espero que me entregue es esta herramienta. Ah, listo, prepárase para a modificar el trabajo. El prototipo de lo que vamos a hacer en móvil lo vamos a hacer con esta herramienta. ¿Por qué Listo, les digo profe, que sí. con esta herramienta? Porque no tenemos el tiempo para aprender lenguajes de programación que funcionen en móviles, no tenemos el tiempo para crear todo el ecosistema que Claro. requiere probar la aplicación. Entonces nos vamos a enfocar en este tipo de soluciones en la que nos permite enfocarnos en los conceptos que inicialmente les hablé. El tema de centrado en el usuario, el tema de pantallas, el tema de las fuentes, el tema de los colores, cómo se usa la información, usabilidad, sí, todo lo que tiene que ver a la construcción o diseño de la aplicación, no el programar la aplicación, porque no nos alcanza el tiempo, sino en la construcción de la aplicación. Y vamos a utilizar una herramienta como esta. Parecido a un Ignacio, CMS, ¿no, profe? espérenme, Andrés, un segundo, que Ignacio tiene una pregunta. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, esta aplicación de Flutter Flow obviamente tiene que ver algo con Flutter, pero dice usted que no hay que aprender de Flutter y supongo que No. Arc es como la aplicación que era de Google, ¿no? ¿Cierto que no? ¿O cómo funciona esta diferencia de Flutter? La diferencia principal es que esto es un editor gráfico de aplicaciones, ¿sí? Entonces ellos nos sugieren componentes y, como se puede ver, arrastrar y soltar para definir cómo interactuar con los elementos. Nos podemos conectar con APIs, tienen la posibilidad de acceder a una mini base de datos en SQLite allí, y eso es lo que vamos a tratar, pero no es necesario aprenderle el lenguaje de programación Flutter. El de fondo sí lo va creando, va insertando el lenguaje de programación. Y si usted lo llega a usar en producción, ellos le entregan el código en Flutter para que usted lo edite. Entonces, lo que se hace con este tipo de soluciones es crear prototipos o MVPs. Entonces, necesitamos la aplicación para un mes. Listo, yo entro y la construyo aquí de manera visual y si pega el negocio, entonces ya descargo el código, ya como programador me especializo en Flutter y la empiezo a optimizar, porque él me va a dar un código en Flutter. Es decir, profe, que eso funciona como lo que hace a veces, creo que Figma, que tira el código en SSS o algo así, ¿no? Pero eso es más optimizado. Sí, señor. No le escuché el nombre de la herramienta, pero sí, eso es lo que En hace Figma, al final. Figma. Creo que Figma hace lo mismo ahora. Que Pues sí, pero Figma utiliza, digamos que inteligencias artificiales para que les vaya creando el código. Entonces usted se va a dar cuenta que el código que generan los generadores de Figma es mucho más difícil de comprender que este tipo de soluciones. Ah, perfecto, gracias. Me parece increíble. Entonces, primero que todo, ¿qué van a hacer? ¿O qué vamos a hacer? El tiempo no nos va a dar para seguir hablando de Figma, de esta herramienta, así que, por favor,
les voy a pedir que el día de jueves no me fallen. ¿Qué vamos a hacer el día jueves? Vamos a hacer una pequeña aplicación entre todos, o por lo menos los voy a ir guiando en construir una aplicación que está de demo aquí, que si quieren pueden ir avanzando en el proceso. Vamos a ver si la encuentro aquí, pero pues ya he tenido la posibilidad de realizar el ejercicio, así que a ver si lo encuentro. Ellos tienen ¿cómo se llama esto? Como un workshop para crear aplicaciones con Flutter, y tiene una aplicación allí que podemos nosotros replicar el día jueves. ¿Qué quiero que vayan haciendo? Vayan registrándose, por favor. También, por favor, tengan en cuenta que se supone que ustedes tienen GitHub para estudiantes, es decir, ya están validando esa cuenta como estudiantes. Pueden hacer la solicitud en la parte inferior de la página, o creo que sí, o por acá en la página de precios, donde ellos, para estudiantes, ofrecen el servicio premium gratis. A ver si lo encontramos. Acá, por ahí. Vamos a ver si es así. Necesita por lo menos tener 18 años, estar actualmente acreditado por una institución pública o privada, y si es un educador, bueno, en el caso mío necesito, vamos a ver, bueno, apliquen por favor para educación, a ver si es gratis o si les cobran, pero por lo menos aplíquenlo, ya que ustedes tienen el correo @soycena, y si les piden una autenticación, les dicen, mire, yo tengo cuenta de GitHub como educación. Entonces ya pueden convalidar a ver si nos dan el servicio gratis. ¿Cuál es la diferencia de uno a lo otro? Que inicialmente, si lo hacemos con la versión gratis, solo nos va a dar el código de la versión web de la aplicación simulada. Si lo logramos hacer en Pro, que si no lo hago yo en mi cuenta solo para que vean el ejercicio, podemos descargar el código y subirlo a una tienda de aplicaciones. Entonces eso sería lo interesante si logran gestionar el proceso para tener la cuenta Pro. Voy a buscar el workshop que les digo para que lo podamos entonces realizar el día jueves, o esa es mi invitación. Como no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, no quiero extenderme más de lo que debería, perdiendo como fundamentos lo que anteriormente les mencioné, les hago la invitación. Por favor, revisen el material de formación de lo que fue híbrido, de lo que todo lo que tiene que ver con aplicaciones híbridas, que se enfoca en el diseño y en la eficiencia y en el uso. Y el día jueves nos reunimos nuevamente y construimos o hacemos el workshop de Flutter Flow para que veamos cómo interactuar y cómo puede ser desde el diseño y los conceptos que anteriormente les mencioné, la construcción de una aplicación web, de ese workshop. Más adelante, cuando ya tengamos nuestro backend y tengamos una API construida, entonces le agregamos consultas del API a esa aplicación. O construimos un pequeño cliente en Flutter Flow que consuma nuestro API. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Me confirman, por favor, si están claras las instrucciones, o no sé si alguien tenga preguntas? Listo. Jenny, perfecto. Cristian, gracias. Andrés, listo. José Ignacio. Les voy a pedir, por favor, también divulguen a los compañeros que vamos a realizar este ejercicio el día jueves. Para mí es importante que, ya que estamos tocando temas técnicos, que vamos a hacer cosas más prácticas, se conecten todos los interesados. Si tienen de evidencias pendientes, no se preocupen por eso, métanse por la hora en el cuento, metámonos, encarrilemos en lo técnico para que se pongan al día con esta parte. ¿Por qué lo digo? Porque no quiero que pasado un mes, que ya hemos avanzando, alguien diga, profe, es que yo quería haber hecho la cliente no sé qué, o no alcancé, o bien la grabación que usted estaba haciendo algo con una aplicación móvil y me hubiera gustado, para que tengan la posibilidad primero y se informen de que vamos a hacer este ejercicio en este momento. Empezamos este día jueves. Espero que lo podamos hacer por lo menos en 2 sesiones, terminar el proceso del workshop, que me parece interesante. O el mismo jueves, 2 horas máximo, vamos a encontrarnos. Entonces les agradezco, también inviten a los demás. Recalco, revisen el material de formación y para finalizar concluyo, esta es la alternativa que nosotros vamos a usar como prototipado. Es decir, la evidencia que vamos a entregar esta semana, lo que tienen que tener como herramienta es esto que estamos utilizando. Por favor, un documento donde me explique las funcionalidades principales. Van a encontrar videos en YouTube de cómo usar la herramienta, pueden empezar a navegar cómo utilizarla. Sin embargo, como les digo, yo hago el ejercicio del workshop, quiero hacer el ejercicio del workshop el mismo jueves como tal, para que todos estemos hablando el mismo idioma.
¿Perfecto? Marta, ¿tiene una pregunta? Sí, profesor, esta aplicación, esto aplica para la evidencia que vencía el domingo, ¿sí? Que es la actividad 3. Sí, lo que estoy mencionando, sí. Precisamente esa es la idea. Listo, muchachos. ¿Preguntas adicionales? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Perfecto. Entonces, no les quito más de su tiempo. Les invito a que revisen el material, consulten también de Flow y espero a las 15 personas que están en este momento conectadas no me dejen el jueves hablando solo de Flow. Aprovechemos el espacio. Feliz noche para todos. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, Reina. Nos vemos. Chao. Emociónense como yo estoy emocionado. Sí, Carlos, lo escucho. Ok, Carlos, lo leo, no pasa nada. Usted me escribió para lo de las evidencias pendientes, ¿cierto? Listo, Carlos, yo le escribí ahí como respuesta. En ese mensaje usted me puede responder con la lista de los que tiene pendientes y dependiendo de la cantidad para saber si los podemos abrir un fin de semana. Listo, para que usted se ponga al día. Dependiendo de la cantidad sabemos si se va a realmente poder poner al día. Entonces lo que quiero es, si son muchos, abrirlos en 2 fines de semana. Si son pocas, abrimos un fin de semana y le doy la posibilidad a todos de que se pongan al día con esos, por lo menos. Listo, no hay problema. Si las tiene todas, entonces las puede cargar en un fin de semana fácilmente. Pero necesito, porfa, que me dé el listado para ver cómo lo coordino. Listo. Bueno, perfecto. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, muchachos, no sé, nos vemos. Revisen el material. Insisto. Buenas noches, qué pena. ¿Cómo está? Una preguntita, profe. Buenas noches, profe. Una preguntita. ¿Por dónde le puedo escribir? Por el chat de la plataforma Sayuna estoy respondiendo. No sé si me ha escrito recientemente, pero solo tenía un mensaje de Carlos. Yo le he escrito, pero no, su merced no ha contestado. Revíseme, porfa, porque no tengo mensajes pendientes. Así se Bueno. Revise, porfa, porque como le digo, el de Carlos le he respuesta hoy que ingresó. O si es algo adicional, lo puede dejar en el foro del curso. Miren, aquí están los mensajes. ¿Vale? Bueno, muchachos, vuelvo y les digo, nos vemos entonces el día Profe, ahí jueves. estoy yo. Ahí estoy. En los mensajes ahí estoy yo, pero no me ha llegado ninguna respuesta. Ok, déjeme entonces le reviso y le respondo. ¿Listo? A ver. Que me comparta. Gracias, profe. Listo, señor. Ah, sí. Yo le había resuelto esta pregunta en el chat, en la videollamada de la semana pasada. Pues lo mismo. Déjeme cuadro con la mayor profe, cantidad. es que yo no tengo acceso a los videos. Profe, yo no tengo acceso a los videos ni nada. O sea, No he podido acceso solicitar. No tengo acceso. No tengo. Usted tiene correo de cena. ¿Del MIT? Sí, profe, yo lo tengo. Listo, si tiene correo de cena puede entrar al grupo de Teams. Usted está en el grupo de Teams, yo ya lo había verificado. Déjeme lo vuelvo a verificar acá. Pero no tengo acceso. Por eso, necesitamos primero mirar que usted esté en el grupo. Si está en el grupo, puede acceder a los archivos. Edgar. Y si puede acceder al grupo, puede acceder, como le digo, a los archivos. A ver. ¿Me recuerda, Edgar Fernando, su correo? Sí, dame un segundo, creo que es EF Castillo, segundo. Es efcastillo13 soy.cena.edu.co. Sí, déjame un segundo, voy a volver a enviarle la invitación. Entonces, EF Castillo 13, que aquí está,
ya es miembro. PF Castillo 13, arroba soycena.c. Listo, ya le envié, Edgar, usted está aquí. ¿Dónde está? Le acabo de enviar la invitación, ya puede ingresar al grupo nuevamente. A ver dónde lo encuentro. Y le comparto la carpeta para que le llegue la carpeta como tal. Listo. A ver, vamos a mirar aquí los archivos, entonces. Principal, generales. Archivos. Bueno, voy a tener la grabación para que esto no quede tan largo. Denme un segundo.